Mis hermanos, mis hermanas, ¿cómo están? Eso. ¿Estamos aquí? Sí. Qué dicha. Hace 15 días tuvimos la oportunidad de estar compartiendo la palabra allá arriba en la misión, ¿recuerdan? Y espero que se acuerden cuál fue el tema que habíamos tocado. En Lucas capítulo 9, habíamos hablado de aquel momento en donde Jesús se voltea hacia todos aquellos que están cerca de él y les dice: si alguno quiere seguirme, tiene que tomar la cruz, tiene que negarse a sí mismo y tiene que seguirme todos los días. Ese fue el mensaje que habíamos dado hace unos 15 días atrás en Lucas capítulo 9. Y les voy a pedir que nos vayamos ahí, a Lucas capítulo 9, porque hoy vamos a hacer una forma de segunda parte de lo que fue aquel mensaje. Porque en aquel mensaje la declaración de Jesús fue: si alguno quiere. Hoy vamos a ver de tres que quisieron y vamos a ver qué les pasó, cómo les fue y qué podemos aprender nosotros de la experiencia de esos hombres para nuestra vida. Estamos en Lucas capítulo 9. Recordemos que en el contexto de ese capítulo habíamos leído primero que Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y que los hombres decían, bueno, algunos dicen que eres uno de los antiguos profetas, algunos dicen que Juan el Bautista es que se ha vuelto a levantar. Y Jesús les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y recordamos la revelación que tuvo Pedro en ese momento, decir: tú eres el Cristo, que significa tú eres el ungido, que para ellos significaba tú eres el rey de Israel. Y si era un rey de Israel del linaje de David, era alguien que iba a venir a tomar posesión del trono de Dios aquí en la tierra y que se iba a sentar en el trono en Jerusalén, iba a derrotar los enemigos del pueblo y iba a instaurar el reino de Dios en la tierra. Eso era la perspectiva popular que ellos tenían cuando escuchaban hablar del Cristo. Y Jesús les dice: no se lo digan a nadie. ¿Recuerdan? Eso lo vimos hace 15 días. No se lo digan a nadie, porque de cierto les digo que el Hijo del Hombre irá a Jerusalén y será rechazado por los sacerdotes, por el Sanedrín, por los escribas. Le crucificarán y al tercer día resucitará. E inmediatamente dice el versículo 23, Lucas capítulo 9, versículo 23: y si alguno quiere seguirme, que tome la cruz, que se niegue a sí mismo y me siga. Qué palabras las que Jesús en ese momento había pronunciado. Y si vamos unos cuantos versículos más adelante, ahí mismo en Lucas 9, pero el versículo 51, ubíquenlo ahí. Lucas capítulo 9, versículo 51, vean lo que dice la escritura. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. El Señor ya lo sabía. El Señor ya lo sabía. Y ese ir a Jerusalén significaba el cumplimiento de la cruz. Y entonces vamos a brincar al versículo 57. Ahí mismo en Lucas capítulo 9, pero el 57. Recordemos lo que acabamos de leer. El Señor dijo: ya es el tiempo en que tengo que ir cerrando este ministerio, me dirijo a Jerusalén. ¿Cómo comienza el versículo 57? En el camino, yendo por el camino, mientras iban caminando. ¿Hacia dónde iban caminando? Hacia Jerusalén, es lo que vimos en el versículo 51. ¿Y qué significaba ir a Jerusalén para Jesús, para su ministerio público? Era ir a la cruz. Eso era lo que significaba. En ese camino, tres hombres se encuentran con Jesús. Y Jesús, que iba a Jerusalén, que iba a su cruz, les había dicho: ustedes quieren seguirme, pues tienen ustedes también que estar dispuestos a tomar su cruz. Y entonces estos tres hombres que vamos a ver del versículo 57 al versículo 62 es la respuesta a lo que fue el llamado de Jesús que vimos hace 15 días. ¿De acuerdo? Para Jesús ese camino, que era el camino hacia la cruz, significaba tomar la copa.
la copa de pecado. ¿Recuerdan las palabras del Señor en el monte? Si fuera posible otro camino, Padre, haz pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús sabía lo que la cruz significaba. Él iba a ser separado de la comunión con Dios Padre. Jesús, que desde la eternidad como Hijo unigénito de Dios, iba a ser separado del Padre para recibir en sí mismo una tras otra, tras otra. Dice la Escritura, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, recibiendo en sí mismo al que no conoció pecado, fue hecho pecado. Piensen eso, hermanos, antes de que sigamos con la Escritura. Piensen lo que significaba para Jesús. Voy a Jerusalén. Él sabía lo que significaba. Voy a ser rechazado, escupido, golpeado, desnudado delante de todos y expuesto en una cruz. Él lo sabía. Y en el amor de Jesús hacia usted, hacia mí, hacia todos, Él dijo: yo tomo esta cruz. Versículo 57. Iban por el camino. Imagíneselo, ¿eh? Iba por el camino. Dice: cuando de pronto alguien le dijo: te seguiré donde quiera que vayas. Dice, por ejemplo, en la versión de las Américas: Jesús, te seguiré siempre. Jesús, te seguiré donde sea que vayas. ¿Y qué tenía Jesús en su mente? Por el contexto podemos suponer: ¿vas a ir conmigo a la cruz? Mis hermanos, este hombre que le dice a Jesús: yo te seguiré donde quiera, yo te seguiré siempre, nos representa a nosotros muchísimas veces. Cuando nosotros estamos en el fuego de la emoción, de que quiero seguir a Jesús, de que yo te voy a servir, Señor, yo voy a estar siempre ahí de primero para honrarte, para buscar la comunión con los hermanos, buscar tu palabra, siempre voy a estar ahí. Pero ¿qué es lo que pasa con ese siempre? ¿Qué es lo que pasa con ese iré y te seguiré donde quiera que vayas? Mis hermanos, que muchas veces nosotros, al decir eso, no estamos considerando cuál es el costo de ese seguimiento. Jesús a mí en la cruz me otorgó por gracia, sin que tenga ningún costo, ni material, ni obra espiritual que yo pueda hacer. Por gracia el Señor nos ha dado salvación y perdón. Amén a eso. Pero a la hora de seguirle, cuando yo por el perdón y la misericordia recibida me he recibido ese derecho, dice la Escritura en Efesios capítulo 2 que es un regalo recibido. A la hora de yo seguirlo a Él, yo tengo que tomar previsiones en mi vida. Yo tengo que considerar cuál es el costo de lo que este seguimiento significa. Si alguno de ustedes, ¿verdad? Que, por ejemplo, con Alex Zúñiga, ¿verdad? Llegue y si me dijera en 15 días, vamos para el Chirripó. ¿Me sigue? Y bueno, y una vez él me diría: bueno, pero vea, búsquese un Salveque así XL, ¿verdad? Porque ahí tiene que echar el sleeping y esto y aquello y aquello. No, tranquilo, vaya solo. Porque cuando él me da la invitación suena muy bonita, pero cuando Él me comienza a dar a mí los requerimientos de lo que significa el camino, donde quiera que vayas te seguiré, Jesús. Y vamos a ver la respuesta de Jesús ahorita. Porque cuando a mí me comienzan a dar el requerimiento de qué significa seguir a Jesús, es donde las cosas tienen que comenzar a ser meditadas. Maestro, yo te seguiré donde quiera que vayas. Versículo 58. Las respuestas de Jesús aquí parecen así como un poco groseras, podría pensar alguien, como un poco ásperas, como un poco insensibles. Pero mis hermanos, eran declaraciones fuertes que lo que Jesús pretendía era hacerle así en la cara a esas personas y decirles: usted ya pensó, usted ya meditó, usted ya consideró el costo de lo que significa seguirme. Y les dice en el versículo 58 a ese hombre: las zorras tienen madrigueras, es decir, las zorras tienen sus cuevas, ¿verdad? Tienen sus refugios, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre, que era la frase que utilizaba Jesús para referirse a sí mismo, pero el Hijo del Hombre
no tiene dónde recostar la cabeza. La semana pasada, en la predicación sobre Romanos capítulo 6, estuvimos nosotros viendo lo que era la identificación del cristiano con Cristo, tanto en el bautismo como en su vida cotidiana. Cuando decimos que somos cristianos, lo que significa es: yo con Jesús estoy identificado. Él y yo a muerte, estoy identificado hasta las últimas consecuencias. Jesús le está diciendo a este hombre: si en verdad usted me va a seguir a mí siempre, donde sea que yo vaya, usted tiene que estar preparado para vivir como yo vivo. Y así como los pajaritos tienen sus nidos, las zorras tienen sus madrigueras, entienda que a mí mi techo son las estrellas en la noche. Porque nosotros aquí vamos itinerantes camino a Jerusalén. Donde nos agarre en la noche, ahí dormimos. Y nosotros aquí, yo a mis discípulos les digo: vayan por los caminos y no lleven doble bolsa, no lleven doble manto. Vayan y acepten lo que les da, les sirve. Era un llamado a ese hombre a entender que a Jesús se le sigue no solamente por: ay, Jesús, cómo te amo porque me has salvado. Sí, pero no es solo porque me has salvado, es porque al salvarme tú me haces parte de tu misión. Y a la hora de seguirte, yo tengo que estar entendido de los desafíos que significa seguirte. Las zorras no tienen madrigueras, las zorras tienen madrigueras, las aves tienen nidos. El Hijo del Hombre no tiene dónde reposar. Te sirve, vas a lograrlo. O a la primera que se ponga dura la cosa, vas a desertar. Piensa, considera. Jesús no está rechazando a este hombre, Jesús lo está poniendo a pensar. Y ese es mi propósito hoy con cada uno de ustedes: ponernos a pensar si realmente yo estoy aquí para decir: Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Ajá, amén, aleluya, a lo que eso significa. Al final les doy un secreto, me acuerdan, por favor. Versículo 59. Bueno, la escritura no nos deja saber cuál fue la actitud del primer hombre, ¿eh? La escritura no nos deja entender si el hombre se retiró, si quedó meditando, no lo sabemos, pero aquí nos quedó de ejemplo para nosotros. Versículo 59. Esta vez es Jesús el que se dirige a otro de los que iba ahí en el camino siguiéndole, y más bien es Jesús el que le dice: sígueme. ¿Se imaginan qué cosa más bella? En medio de la muchedumbre, ser identificado, ser uno tomado en cuenta por Jesús, y que el propio Jesús se acerque y te diga: sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Le responde Jesús: deja que los muertos entierren a sus propios muertos, tú ve y proclama el reino de Dios. Mis hermanos, si la primera respuesta de Jesús había sido un poquito áspera, había sido un poquito ruda, en esta segunda declaración Jesús aquí entra a tocar las fibras más hondas de cada uno de nosotros. Nuestras primeras relaciones de familia, las relaciones con mi padre, con mi madre, y en especial dentro de la cultura judía, un hijo, y si era el hijo varón primogénito de esa familia, ese hijo tenía que estar ahí, porque en herencia, no solamente material de la tierra, sino en liderazgo, ese varón iba a ser el nuevo padre de familia. ¿Me voy a entender? Y Jesús le dice: si tú te regresas, vas a estar compartiendo con muertos espirituales. Y yo aquí te ofrezco palabras que dan vida eterna. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Mis hermanos, humanamente nos golpea una declaración de ese tipo. Jesús, qué insensible. Jesús, tú no consideras. Sí, mis hermanos, uno de los 10 mandamientos dice que hay que honrar a padre y a madre, y hay que hacerlo, por supuesto que sí, pero en este personaje que estamos leyendo, en este contexto donde Jesús iba ya a Jerusalén a terminar de cumplir su ministerio en la cruz, Jesús está solicitándole a todos sus discípulos de estos con los que anduvieron con él: usted tiene que tener total entrega conmigo, aún poniéndome primero que
la familia. Es una declaración muy ruda, mis hermanos. Y la encontramos en Mateo, la encontramos en Marcos y la encontramos en Juan. En los 4 evangelios Jesús, de una forma u otra, no siempre con las mismas palabras, les dice: el que no rechaza, por ejemplo, dice: el que no rechaza a padre y a madre, a hermanos, no es digno de mí. Jesús, eso es una contradicción, porque nosotros aprendimos de la ley de Moisés que hay que honrar a padre y a madre. ¿Qué hacemos con este versículo, mis hermanos? ¿Lo quitamos de la Biblia? No, aunque suene conflictivo este versículo, tenemos que entenderlo. ¿A qué es lo que Jesús nos está llamando? ¿Y por qué Jesús usa ese lenguaje? Que es un lenguaje hiperbólico. ¿Qué significa eso? Que Jesús está poniendo una declaración extrema. Jesús te está probando, te está haciendo pensar. Vean, una situación de vida o muerte, ¿usted quién escoge? ¿Me escoge a mí que tengo vida eterna, o a los muertos muertos espirituales enterrando un muerto natural? ¿Qué escoges? Es duro, mis hermanos, pero Jesús nos está poniendo a pensar. Y vea que le da una comisión. Vea lo que dice la segunda parte de la respuesta de Jesús: mas tú ve y proclama el reino. No te quedes llorando. Sí, es una situación muy dura la que pasó, pero hay que ver hacia adelante. Ve y proclama el reino. Hay una mejor promesa para tu vida. Ay, Jesús, qué bárbaro, qué líder más insensible. Mis hermanos, Jesús sabe lo que en la cruz está jugando. Jesús lo sabe. Es el destino de la humanidad. En el libro del Apocalipsis hay una visión que tiene Juan en el capítulo 4, donde él dice que en el trono hay uno con un rollo, con 7 sellos, y dice que salió una voz del trono de Dios diciendo: ¿quién es digno de tomar el rollo? Y nadie fue digno. Ese rollo en la mano derecha del que está sentado en el trono, como símbolo del que controla el destino de la vida de todo el universo. ¿Quién es digno de tomar eso y decirle al Dios Padre que está sentado en el trono: yo me encargo del destino de la vida del universo? Nadie fue digno. Y dice Juan en el Apocalipsis: y lloraba yo mucho, porque no había nadie digno. Él sabía lo que había ahí. Él sabía que si ese rollo no era ininterrumpido en su curso, en su designio, no tenemos salvación, solo juicio nos espera. Y él lloraba, hasta que uno dice, se me acerca uno de los ancianos y me dice: levántate y mira lo que está pasando. Hay un cordero que se ha puesto de pie y él es encontrado digno. Hermano, Jesús sabía lo que había pasado en esa cruz. Jesús sabía: ¿quieres seguirme? ¿En serio quieres seguirme? Tienes que identificarte conmigo hasta las últimas consecuencias. Mas tú ve y proclama el reino. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Mis hermanos, por supuesto que es una declaración que habla de las sensibilidades más profundas que podemos tener, pero que nos tienen que hacer pensar hasta dónde yo estoy dispuesto a desarraigarme de las prioridades de mi mundo para buscar el reino de Dios. Bueno, y si ese sonó duro, vamos por el siguiente. Versículo 61. Otro de los que iban ahí en el camino afirmó: te seguiré, Señor. Que de esos son los discípulos que uno quiere, ¿verdad? Pero, Señor, primero déjame despedirme de mi familia. Y a los que les gusta la historia del Antiguo Testamento, tal vez se recordarán que esto ya pasó en el Antiguo Testamento. Fue justamente cuando en Primera de Reyes el profeta Elías se encuentra con Eliseo. Y Eliseo estaba trabajando la tierra, Eliseo estaba arando la tierra. Y Elías pasó por ahí y le dijo: sígueme. Y Eliseo le dijo a Elías: deja primero que me vaya a despedir de mi familia. Y Elías le dijo que sí. Y se despidió de su familia y después inició su ministerio junto con el profeta Elías. Ahora Jesús llega y les dice:
muy convenientemente, porque Jesús aquí está hablando con judíos que conocían esa historia. Señor, primero déjame despedirme de mi familia. Versículo 62, la respuesta de Jesús dice: nadie que mire atrás después de poner las manos en el arado es apto para el reino de Dios. Mis hermanos, en esa época donde la tierra tenía que ser preparada de una forma muchísimo más artesanal de lo que es en la actualidad, estos arados ni siquiera pensemos que eran arados de metal, ¿no? Eran arados de madera, hechos, y tenían una particularidad. Justamente por ser de madera, ellos no podían nada más pues tranquilamente ir siempre hacia el frente, no importa lo que me tope, porque si era un terreno con piedras lo iban a reventar rapidito. El que ponía las manos en el arado tenía que ir muy bien concentrado hacia el frente, porque las líneas tenían que quedar rectas. Poner las manos en el arado, avanzar y quedarme mirando para atrás era un sinónimo de indisciplina, de desconcentración, y que los surcos me iban a quedar torcidos. Jesús le dice a este hombre: tú quieres irte a despedir de tu familia. Qué lindo suena, ¿verdad, mis hermanos? Mas yo te digo que hay que renunciar a lo que tenemos atrás para irnos al frente a buscar el reino de Dios. ¿Se acuerdan de la esposa de Lot? Ese mirar atrás tiene un significado profundo, mis hermanos. Ustedes tal vez por las películas o por diferentes medios, ¿verdad? Hemos muchas veces crecido con una forma de entender que esa mujer de Lot volvió a ver atrás por curiosidad, ¿cierto? Por ver cómo era que iba a ser destruido Sodoma y Gomorra. Sin embargo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ese mirar atrás tiene una connotación más profunda. Es sinónimo de nostalgia. Es una forma de decir: mi casa, mi jardín, mi cocina, mi tele, mi carro. Volver a ver atrás cuando la orden del ángel era: salga de Sodoma. Y dice la escritura: mas la mujer se quedó viendo atrás. Esto se toma de lo que fue la experiencia del pueblo judío en el desierto. ¿Se acuerdan? Vamos a avanzar un poquito. En el Éxodo, ¿se acuerdan el pueblo que había salido de Egipto, liberados por la mano poderosa del Señor? Las 10 plagas, todo lo que sucedió, cómo el Señor echó a la mar, como dice la canción, a los carros de Faraón y todo. Y dice la escritura que el pueblo se rebeló y le decía: ¿cuánto nos acordamos de las mesas de comida en Egipto? ¿Cuándo? Si eran esclavos, ¿verdad? Pero ellos se acordaban: nos has traído al desierto a morir. Y dice la escritura en Números capítulo 14, no vamos a ir, pero solo para que tengan la referencia, dice la escritura en Números 14:3 que el pueblo añoraba regresar a Egipto. Ese volver a ver atrás, mis hermanos, es un sinónimo de poder decir: con el mundo tan sabroso que yo me he gozado en toda mi vida de pecado, uy, Jesús, no me digas que hay que renunciar a él. ¿Ok? Ese volver a ver atrás es como decir, ¿verdad? Me chupo los bigotes de lo que yo hacía en el mundo. Y Jesús te dice: si tú vas conmigo en esta misión de poner las manos en el arado, vamos hacia el frente. El mundo quedó atrás. El mundo quedó atrás. Mis hermanos, no se puede coquetear. Y coquetear por decir poco. Coquetear, desear, o inclusive: Jesús, ya vengo, tengo año sabático, ¿verdad? Y regreso atrás. No se puede, mis hermanos. Para ser apto en el reino de Dios, tenemos que tener una disposición en el corazón y en la mente, una entrega total hacia lo que viene por delante. Las promesas del Señor son hacia adelante, mis hermanos. Dejar atrás todo el pasado. Estos 3 hombres, de alguna forma, nos representan a cada uno de nosotros en diferentes momentos de nuestra vida de fe. Momentos en que estamos totalmente resueltos en decir: Señor, aquí voy. Soy yo el que te va a seguir.
Y Jesús, con estas tres respuestas ásperas, duras, que podrían ser interpretadas como insensibles, Jesús como maestro que nos quiere preparar. Ustedes se imaginan a uno como maestro diciéndole a los estudiantes: no, ese examen tranquilo, ni estudies, con que llegues y pongas el nombre tranquilo. ¿No? Los maestros responsables, ¿qué es lo que buscan? Ya se preparó, ya estudió, ya volvió a leer sus apuntes, porque el examen viene fuerte. Jesús, con estas frases, mis hermanos, lo que busca es prepararnos. Vea, vendrán dificultades. A ustedes los van a echar de las sinagogas, a ustedes, dice la escritura, e incluso vendrá el día en que aquellos que los persigan y los maten pensarán que rinden culto a Dios, dice la escritura. Jesús está preparando a esos posibles futuros discípulos. Vean, si usted realmente va a levantar la mano y decir que me va a seguir, sepa que esto es duro. Hay una predicación o un estilo de predicación donde lastimosamente estas exigencias del discipulado, mis hermanos, son reducidas y se maxifican las bendiciones del reino, que sí las hay, por supuesto que las hay. Hace un rato estábamos orando y agradeciendo porque el Señor intercede por su pueblo, no nos tiene abandonados a la deriva. Pero mis hermanos, nosotros estamos llamados, dice la escritura, que todo buen escriba es como un padre que sabe sacar, dice, de un cofre, ¿verdad?, secretos nuevos, secretos viejos. Nosotros necesitamos ser equilibrados, tanto en nuestra enseñanza como también en lo que yo estoy recibiendo en mi vida de fe. Y yo tengo que estar preparado para que en el momento de la prueba mi fe no decaiga. Aquí fueron 3 hombres, pero vamos a avanzar unas cuantas hojas. Lucas 14, para que vean ustedes la centralidad de esta consigna en el mensaje de Jesús. En Lucas 14, versículo 25, ya Jesús no se dirigió a 3 hombres, sino que ahora dice que era una multitud, más bien, los que querían seguirle. Y cualquiera de nosotros humanamente diría: ¡oh, Jesús, se bendijo el ministerio! Vea, ya no son 3 los que quieren, ahora es una multitud. Se bendijo el ministerio, Jesús. Qué dicha, qué bueno. Y vean la respuesta de Jesús, mis hermanos. Lucas 14, verso 25, estamos. Encuéntrenlo, pero es un versículo bravo, buenísimo. ¿Lo tenemos? Sí. Básicamente es la misma idea, pero desarrollada para esta otra multitud. Lucas 14, 25 dice: grandes multitudes, ¿qué dice? Seguían. Jesús, la logramos, la pegamos con el ministerio. Ve, yo sabía, Jesús, que había, yo me imagino ahí a Pedro, ¿verdad?, a Juan, a Mateo hablando entre ellos. Ahora sí, ve, Jesús, había que perseverar. Al principio los judíos se nos pusieron un poquito duros, pero ya encontramos las 7 técnicas necesarias, ¿verdad?, para el evangelismo efectivo. Ya lo logramos, Jesús. Entiéndase la ironía y el humor, ¿verdad, mis hermanos? Grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Se imaginan las caras de esos discípulos? Maestro, ¿cómo les va a decir eso? Verso 27. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y aquí va a comenzar Jesús a explicar qué significan esas frases tan fuertes. Verso 28, les dice: supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir.
¿Va quedando más claro? Jesús está diciéndole a aquellos candidatos a discípulos: no te vayas en la finta de la emocionalidad. Sí, comiste los panes y los peces, a lo mejor fueron de los que recibieron sanidades, habían recibido los frutos del ministerio de Jesús. Y Jesús les dice: sí, todo eso está muy bien, pero si me vas a seguir, ¿ya lo meditaste? ¿Ya lo pensaste? No vaya a ser como un hombre que comienza una torre y no la termina. Versículo 31. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro todavía está lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono, hay que tirarla fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Cómo termina esa historia, mis hermanos? En Lucas 19, no lo vamos a leer por un tema de tiempo, pero se los dejo de tarea. En Lucas 19, cuando hablamos de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ¿se acuerdan? Las multitudes, mis hermanos, estaban enardecidas. Hosana, el hijo de David, le damos la bienvenida al rey. Una semana después, las mismas multitudes gritaban: crucifícalo. Las mismas, crucifícalo. Mis hermanos, el Señor nos llama a decisiones meditadas. Vieron que el énfasis de esto que leí en Lucas 14 era sentarse a calcular. Lo repitió en las dos parábolas que contó. Nosotros tenemos que decir: Señor, eres mi Dios, el Señor de mi corazón, de mi vida. Pero ¿eso qué significa? De manera concreta, dejando atrás, digamos, las declaraciones doctrinales que son importantísimas y que son fundamentos, pero en mi vida práctica, ¿qué significa que Jesús es mi Señor? ¿Qué significa que hace un rato cantábamos un pedacito de Apocalipsis? Eso que cantamos hace un rato es un pedacito de Apocalipsis. Dice que por su sangre Él nos ha convertido en reyes y sacerdotes. ¿Qué significa eso en mi vida? Una advertencia, mis hermanos. Lo que acabamos de leer y nosotros, en nuestra realidad, en nuestro ahora, hay más de 2,000 años de diferencia. Y nosotros tenemos que entender que en la época de Jesús, seguirlo como discípulo sí implicaba dejar atrás familia, dejar atrás padres, dejar atrás esposa, etcétera, etcétera, trabajo, tierra, lo que usted tuviera. Dice la escritura que cuando el Señor llamó a los hijos de Zebedeo, dice la escritura, y dejándolo todo, le siguieron. Ya, sus padres, Zebedeo quedó por allá. Ahora era Jesús. Dice la escritura que Pedro tenía casa, esposa, familia, suegra. Nada, me voy con Jesús. En la época de Jesús, en su ministerio terrenal, ese seguirlo sí significaba de manera literal: dejo todo humano y materialmente y sigo a Jesús. ¿Estamos claros con esa parte? Para ellos era un llamado literal. Dice la escritura que a quien nosotros conocemos como el apóstol Mateo, dice que era un publicano que se llamaba Leví y que él estaba sentado en la silla de cobrar impuestos y que Jesús se le acerca y le dice: sígueme. Y dice la escritura, dejando su puesto, lo siguió. Esa primera generación de discípulos que siguieron a Jesús, este llamamiento era literal, no había que hacer interpretación de nada. Jesús me llama, lo sigo. Pero nosotros, ¿será que el Señor me está llamando a que
ya no cuido a mi mamá, ya no cuido a mi papá, abandono mi familia, ya ni les pregunto cómo están. ¿Será eso lo que significa lo que acabamos de leer? Y espero que todos por dentro estén diciendo no. Porque, mis hermanos, ahora nosotros, después de 20 siglos de historia del cristianismo, tenemos que entender que el llamado de Jesús significa un compromiso radical a demostrar santidad, disciplina y la prioridad de Dios en nuestra vida, donde sea que estés. Si eres un joven que no puedes por obvias razones salir de tu casa y decir, me hago independiente, voy a seguir a Cristo, muchacho, ¿a dónde? Sigue a Cristo en tu familia. Sé luz delante de los hombres, en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, en tu colegio, donde estés. Porque ahora el Señor, triunfante en la cruz, dice que Él está con nosotros siempre, en todo tiempo, en todo lugar. Entonces, ¿qué es seguir a Jesús hoy? Ser luz y ser sal, donde estés. En el paso de los siglos, hemos como iglesia cristiana cometido errores de interpretación graves. Por ejemplo, se tomó de manera literal este tema de abandonar los bienes y las posesiones materiales. Y se crearon todos estos monasterios que eran monasterios donde los monjes, por eso, de ahí el nombre, tomaban votos de pobreza. Tal vez han escuchado esto en la historia. Y ellos tomaban esos votos de pobreza porque ellos leían la escritura. A ver, Jesús lo llama a uno a abandonar todo. Y ellos interpretaban que irse a vivir a ese monasterio sin contacto con la familia, con el mínimo de posesiones materiales, era honrar a Dios. Y lo creían de manera genuina, por eso lo hacían. Mis hermanos, hemos malinterpretado que tenemos que alejarnos de nuestras familias, sobre todo si son familias no creyentes. Sí, mis hermanos, la familia en la fe es la familia en la fe y tenemos que amarnos entre nosotros, respetarnos, edificarnos unos a los otros, pero cada uno de nosotros tiene su familia sanguínea, a la que tenemos que estar ahí dispuesta para servirle sacrificialmente, aunque no sean creyentes. Perdón si esto a lo mejor le suena a alguno escandaloso, pero lo que quiero dar a entender es que nosotros estamos llamados a servirle al mundo, comenzando por nuestra casa, tanto la familia de la fe como mi familia sanguínea. Que vea que nadie me agradece nada, hágalo para el Señor, no para los hombres. Mis hermanos, nosotros tenemos que entender que aquí Jesús está utilizando un lenguaje que llama a la reflexión y que para nosotros en el hoy tiene que ser entendido simbólicamente como un llamado a mi compromiso radical. Porque lo contrario que hacemos con versículos como en el Sermón del Monte, donde me dicen que me saque el ojo derecho y que me corte la mano. ¿Se acuerdan esos versículos? Los estuvimos predicando hace un tiempo atrás. Entonces ahí voy con la cegueta. No, ¿verdad? Nosotros escuchamos esas frases, sácate el ojo, córtate la mano. ¿Y qué entendemos? Jesús me está llamando a cambiar. Eso es lo que significan esas frases así de fuertes. Si tu ojo derecho te afecta, quítatelo. Okay, no significa que literalmente voy a ir a dañar mi cuerpo, que es su templo. No, lo que significa es yo tengo que cambiar la forma en la que veo las cosas, la forma en la que hago las cosas con mis manos. De igual manera tengo que entender estos versículos no como un rechazo a mi familia, sino como una prioridad a Cristo. Y cuando el amor de Cristo, dice Romanos capítulo 5, es derramado en nuestros corazones, ¿qué es lo que viene a nuestra vida? Paz, dice la Escritura. Paz viene a nuestras vidas. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que ser embajadores de la paz de Cristo en las familias, en donde sea que estemos. Ser de testimonio, ser de ejemplo, ser de edificación. Ni un amén, Rosy, pero ahí vamos. Ahí vamos. Dios nos ayude. Ok. Vean. 4 pequeñas capsulitas de resumen para que todo esto quede bien entendido. Número 1. Ser discípulo hoy es demostrar un compromiso total para Jesús. Los 7 días de la semana,
No se trata de algo de 2 horas un domingo. Ser discípulo no es algo a lo que yo puedo renunciar o reconciliar a la ligera, sino que debe ser meditado por medio de la fe para apreciar los privilegios de ser discípulo. ¿Cuáles son esos privilegios, mis hermanos? Ser salvo. Hace un rato los cantábamos. Soy sano, soy libre. Recibir perdón de los pecados, recibir, mis hermanos, poder conocer al Señor. Claro, todos esos privilegios, pero también tengo que poner a la par cuáles son las exigencias de ser un discípulo. Esas exigencias es que tengo que estar dispuesto para participar en la misión de Dios. ¿Alguno de ustedes ha escuchado en nuestro contexto que no tenemos ejército, pero tal vez algún familiar médico o algún conocido médico, cuando él dice, mira, esta semana estoy en guardia? ¿Han escuchado el término? ¿Qué significa? A la hora que lo llamen, porque está en guardia. En los países donde hay ejército, los soldados se enlistan, ellos desarrollan unos años de servicio y algunos de ellos pueden volver a la vida civil, pero ellos quedan siempre en una lista de reserva. Y si el país entra en necesidad de ellos, dice, lo llamo y él tiene que estar listo. Nosotros, mis hermanos, cantamos y decimos, ¿verdad? El ejército de Dios marchando está y todo aquella. Le da risa a Roncito. Aquí voy, brother, aquí voy. Y si somos ese ejército, usted se imagina a Jesús diciéndonos, a la batalla. Señor, suave, que mañana tengo examen. Que el Señor nos llama, mis hermanos, tenemos que estar en guarda. Mis hermanos, punto número 2, así como Jesús fue rechazado, los discípulos cristianos serán rechazados en medio de la cultura donde el pecado se impone a la santidad. Va a pasar. Algunos lo van a experimentar de mayor o menor medida, pero va a pasar. Vamos a ser rechazados. Punto número 3. ¿Se acuerdan que el versículo comenzaba diciendo en el camino? Cuando iban en el camino. Ok, mis hermanos, para nosotros el camino del discipulado no es cómodo. Es un camino angosto. ¿Se acuerdan? Es un camino angosto, la puerta es estrecha. No es cómodo, es un camino angosto y requiere disciplina y entrega. Y finalmente, punto número 4, un discípulo cristiano no puede aferrarse a su antigua forma de vida y a la vez pretender estar preparado para las dificultades de seguir a Jesús en este mundo. No se le puede servir a dos señores, mis hermanos. Debe tomar decisiones diarias sobre su forma de vida. Toma tu cruz todos los días. Decisiones sobre su forma de vida, de tal modo que luche contra su propio pecado y busque crecer en santidad. Mis hermanos, esa es una batalla personal. Ningún líder la puede hacer por un discípulo. Es una batalla personal. Vamos a finalizar meditando, así como el Señor nos llamó a meditar en este mensaje. Y hay un canto que representa muy